Van a escuchar Cacú capítulo 156. Instrucciones sobre los sueños y las visiones. Revelación que dio el profeta Cacú Philip el 8 de julio de 2023. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú chapitre 156, Instructions sur les songes et visions. Cacú capítulo 156. Instrucciones sobre los sueños y las visiones. Revelación que yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, he enviado a los santos este 8 de julio de 2023, en memoria del 30º año de la visitación del ángel. En las instrucciones sobre el profetismo y los sueños y las visiones. Voy a hablar ahora de los sueños y las visiones. Todo ser humano tiene sueños o visiones, sea cual sea su raza, nación o confesión religiosa. Dos sueños pueden ser dos cuadros de un mismo sueño, y un sueño puede tener varios cuadros que se complementan, así como dos personas pueden ver un mismo sueño bajo dos aspectos diferentes, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan el mismo ministerio del Señor Jesús bajo aspectos diferentes. Un sueño o una visión puede tener una explicación literal, es decir, lo que ustedes han visto no necesita interpretación, como 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero aquí quiero ir más lejos, para mostrar que 1 más 1 más 1 puede ser igual a 1, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la misma persona. Y para ello, voy a dar el significado de algunos símbolos de los sueños. Aquí es el ministerio del idioma desconocido. Los sueños y sus misterios y todos los sufrimientos para acordarse de ellos al despertar y comprenderlos es la voluntad concedida de Dios. Fue el pecado de Eva con la serpiente lo que produjo esto. La voluntad perfecta es Dios hablando al hombre sin enigmas ni símbolos. Y hay varias razones por las que los sueños son borrosos o desaparecen al despertar. Es cierto que eso proviene del pecado original, pero se debe sobre todo a nuestra falta de disposición y consagración. Y a esto hay que añadir las adivinaciones de nuestros padres a lo largo de los milenios hasta nosotros. Y ahora están Internet y el efecto de las pantallas de los teléfonos, ordenadores y televisiones. Luego está el efecto de la desnudez de tu pareja y las fotos y los videos en Internet y las mujeres mal vestidas en las calles. Ahora, para entender un sueño, confíen en la gracia de Dios, piensen en los hechos destacados del día anterior y del día posterior al sueño. Luego piensen en lo que tenían muy presente el día anterior, y luego los hechos destacados de su vida y en el momento del sueño. La interpretación de los sueños y las visiones es cosa difícil. Que ningún hermano o hermana se haga intérprete de sueños por pretensión. Dios dijo que hablaría a sus profetas por enigmas, según Números 12, versículo 6. Y así, aunque seas profeta, hasta tu muerte, muchos sueños y visiones serán siempre enigmas para ti. Y a lo largo de los milenios, muchos verdaderos profetas que entendieron mal los enigmas, dieron falsas profecías y fueron tomados por falsos profetas. Sin embargo, eso es como un intérprete que se equivocó. Eso no le convierte en falso profeta. Y cada día, miles de personas dan falsas interpretaciones a sus sueños y visiones. Si ves un sueño que te parece misterioso, anótalo o grábalo con la fecha y los detalles para guardarlo. Más tarde podrás entenderlo. Incluso los profetas escriben sus sueños y visiones. Mediten sobre los sueños del mismo modo que meditan sobre los versículos de la Biblia. A veces es mejor escribir sus sueños y visiones que tomar notas de lo que oyes en tu templo, sinagoga, iglesia o mezquita. E incluso lo que tomas por pesadillas pueden ser advertencias o avisos de Dios. Y si permaneces sordo hasta que acabes sufriendo o gravemente enfermo, Dios también estará sordo cuando clames a Él en tu sufrimiento.
Nunca debes ignorar los sueños y las visiones, al igual que un conductor, también nunca debe ignorar los semáforos y las señales de tráfico en la carretera, ya que esto puede causar consecuencias irreparables. Y ustedes, pastores y otros, su actitud ante los sueños de sus fieles puede comprometer su responsabilidad en la consecuencia que venga. En el pasado, una mañana, un hermano de un país africano me dijo: «Hermano Philip, anoche soñé que mi madre me mató». E inmediatamente le dije: «¿Cómo va a matarte tu madre, que es hermana?». Estaba insistiendo, pero ya no escuchaba lo que me estaba diciendo. Y un mes después de nuestro intercambio, me enteré de que el hermano había muerto. Fui a escuchar el resto de nuestras conversaciones y vi que me explicaba que, en el sueño, su madre le había dado una medicina, que él bebió y murió inmediatamente. Hablé pues con su madre y fue entonces cuando se dio cuenta de su error. No cito más que este ejemplo. Esta es una predicación profunda. Y el que pueda entender, que entienda. Lo repito, no ignoren los sueños y las visiones. No tengo otra forma de decírselo a ustedes. Un sueño puede contener una orientación o una solución, y es en función de esto que vas a actuar. Y si lo ignoras, lo que hagas puede ser malo o incluso fatal a pesar de tu sinceridad. Tanto en nuestra vida natural como en nuestra marcha hacia Dios, los sueños y las visiones ocupan el lugar más importante. Sin los sueños y las visiones, no habría profeta, ni religión, ni libro santo en la tierra. Dices: «Hermano Philip, yo no entiendo los sueños». De acuerdo, pero si Dios habla en enigmas a sus profetas, que son sus amados hijos, ¿cómo quieres que te hable a ti? Todo lo que digas no puede tener importancia ante Dios. Los sueños y las visiones son códigos de la carretera y señales de tráfico en la marcha de los hombres hacia Dios. Un sueño puede significar: cuidado, camino equivocado. Cuidado con el semáforo en rojo. Gira en U antes de la señal. Cuidado con el puente quebrado. Cuidado con el cierre de la carretera. Cuidado con el final de la carretera en un agujero. No estoy elaborando un diccionario de interpretación de los sueños, porque eso es imposible. Los diccionarios de interpretación de los sueños son tan falsos como los horóscopos. El horóscopo es falso y engañoso por la sencilla razón de que, por ejemplo, los gemelos casi siempre tienen destinos diferentes, aunque hayan nacido el mismo día y en el mismo lugar. Solo quiero darles algunas nociones para interpretar los sueños. Y lo que estoy haciendo, lo han hecho unos profetas antes que yo. Cuando Pablo dice que la espada es la palabra, el cinturón es la verdad, la coraza es la justicia y el zapato es el celo, estos son símbolos de los sueños que él está interpretando. Dios da la santificación universal por la palabra que da al profeta mensajero vivo de la generación. Luego la santificación colectiva por la palabra a un país o a una congregación se da a través de los ministerios de Efesios 4, versículo 11, y los dones espirituales de 1 Corintios 12. Y finalmente, Dios trae la santificación individual a cada ser humano a través de los sueños y las visiones. Y es a través de un sueño que conocerás el pecado que está en la raíz de tu polución nocturna o de tu sufrimiento sin fin. Pero la revelación de un fiel se convierte en palabra universal de Dios cuando un profeta la ha hecho pública. Dios habla a cada uno según su capacidad de comprensión. Las personas sin educación tienen a veces los sueños más sencillos. Ven, si la tierra amara a Dios, se enseñaría la divinidad desde la infancia y entenderíamos el lenguaje de los sueños y las visiones como nuestras lenguas maternas. Y para la comprensión de lo que has visto en un sueño o en visión, piensa en la interpretación en la calma, en oración o meditación, y Dios hará el resto. La interpretación puede venir a través de un conocimiento directo. La interpretación puede venir al despertar o en otro sueño o visión. La interpretación puede venir el mismo día o varios días después, incluso si eres profeta. Y si otra persona ha de interpretártelo, entonces debe de ser alguien que tenga el don de interpretar los sueños y las visiones. Y cuando le cuentes tu sueño a alguien para que te ayude a entenderlo, empieza por decirle la fecha y dónde estabas y en qué condiciones te encontrabas. Cuéntaselo todo, con los detalles.
incluso los detalles sobre las personas que aparecen en el sueño. Además, aquel que es profeta o tiene el don de interpretar los sueños y las visiones es una persona capaz de ver en sueño o en visión el sueño que va a interpretar. Es el espíritu de Daniel quien interpreta los sueños y las visiones. Y así, aunque no seas profeta, puede ocurrir que, como Daniel, veas el sueño de alguien antes de interpretarlo. Y recuerdan que una hermana de Burkina tuvo un sueño, y en el sueño, el profeta estaba interpretando el contenido de un jarrón. Ella sabía que había leche en el jarrón, pero no podía ver las escrituras y los símbolos en la leche. Pero vayan a leer o escuchar la interpretación en Kakú 151, versículo 9, y verán cómo yo había visto el contenido del jarrón y los símbolos que ella no había visto antes de dar la interpretación. Además, Dios y Satanás utilizan los mismos símbolos en las revelaciones. Por ejemplo, el agua y el espejo, que son símbolos de la palabra de Dios, son también objetos de adivinación. Una copia nunca está lejos del original. Y hasta puede Satanás disfrazarse bajo la apariencia del profeta o del ángel del 24 de abril de 1993. Dios y Satanás avanzan uno al lado del otro. El blanco es el color elegido para la adoración de Dios y también para la adoración de Satanás. Y los sabios tienen círculos de luz en sus cabezas, como los profetas de Dios. La teología junto a la revelación, la mentira junto a la verdad. Y la serpiente de bronce es el símbolo de la medicina. En un sueño, un hermano había suspendido su examen de física y química, y él quería a toda costa relacionarlo con una mentira, porque en Kakú 154 yo había dicho que la ciencia era la mentira. Sin embargo, la física y la química es también la divinidad, y el examen de lengua o de física química en su sueño era el examen para comprender la palabra de Dios o una revelación de Dios. En un sueño, el billete de entrada a la sala de examen es el mínimo de las virtudes cristianas que hace falta tener según el mensaje de su tiempo. La hoja de composición es tu disposición y tu voluntad, y el examen oral es un encuentro para convencer. La confesión pública es un tribunal o un curso de derecho o criminología. Un profesor de filosofía en sueño es un mentiroso que te habla. La filosofía son las justificaciones y los razonamientos satánicos, y un curso de filosofía es una predicación satánica. Y cuando un falso predicador dice, el profeta Isaías dijo, Dios oye. El filósofo Sócrates dijo, cuando el predicador dice, el profeta Jeremías dijo, Dios oye. El filósofo Platón dijo. Y en la realidad, cuando te piden que juzgues un sermón, cuando se trata un sermón satánico, es un examen de filosofía en sueño. Y hacer trampas en el examen de matemáticas es mostrar mala fe en materia de dinero. Y si caminas o actúas estando en el patio de una escuela, entonces has dejado el camino de la revelación para seguir el camino de la inteligencia humana. Si en sueño tienes malos billetes de dinero, entonces debes saber que el dinero o los bienes que tienes no son para tu bendición. Y debes desprenderte de muchos bienes para que tengas un tesoro en el cielo. Estar en un aeropuerto o en un avión es estar en un alto nivel de espiritualidad. Un hombre muerto o una mujer muerta que habla, eso puede ser un pastor o una iglesia separada de Dios. Y una iglesia y un predicador actuando el uno hacia el otro, Dios te lo mostrará como una acción entre un hombre y una mujer. Y a menudo los animales, los paganos y los muertos que ves son seres humanos que actúan fuera de la palabra. Y golpear o morder o escupir a alguien significa decirle palabras duras. Y los objetos en tu mano para defenderte o para golpear son tus argumentos y palabras. Y un objeto de cocina o de mujer en la mano es el comportamiento o las palabras de una mujer. Un animal con 2 o más cabezas es una persona con varios lenguajes o que tiene cómplices. Un viento puede ser un acontecimiento que viene. El cementerio puede ser una iglesia o una religión, y sus servicios y reuniones son funerales. Y los actos de bandolerismo son sus intervenciones y comentarios. La cárcel es una sanción o un largo sufrimiento, pero la sanción fuera es la muerte o un entierro. Pero un hombre solo en una casa llena de tejidos.
Eso es el dominio carnal y es un cuerpo en un ataúd. Bien, un dragón es la unión de dos o más iglesias, congregaciones, naciones u otros grupos fuera de la voluntad de Dios. Unirse a una falsa iglesia o a un falso pastor o recibir a un predicador que tiene un espíritu maligno es un mal matrimonio o prostitución. El perro te ataca porque el espíritu del perro está en ti. El perro siempre vuelve al pecado que vomita o abandona. El buey, el toro o el perro que te ataca es la gravedad del pecado al que vuelves. Estar en la selva o en las tinieblas o estar perdido es estar fuera de la voluntad de Dios. Y sí, en un sueño. Estás en la oscuridad con unas personas y ves la luz a lo lejos. Eso significa que Dios ha abandonado tu grupo o tu iglesia y debes ir a unirte a esa luz o hacer volverla a donde estás. Una fiesta pagana, un concierto pagano o funerales. Eso puede ser una reunión fuera de la voluntad de Dios. La mujer en pantalones o con el pelo cortado es la insubordinación a la palabra. Y el pelo revuelto o en rasta es locura. Trenzar o peinar a alguien significa darle buenas o malas palabras. La víbora es el espíritu del adormecimiento espiritual y la falta de oración. Los calzones rojos te dicen que estás actuando en contra de la revelación que Dios te ha dado. El talón es tu grupo o tus hijos. Comer fruta puede ser un pecado de sexo y subirse a una mesa puede ser un acto insólito o abominable. Las heces y la orina es el pecado según su gravedad, y las heces y la orina que no cesan es estar siempre en el mismo pecado. Una pelea o un juego de pelota o de damas puede ser una discusión o un mal debate, y el árbitro es el dirigente, el periodista o el moderador, y el que tiene la pelota es el que tiene la palabra. Y tú tienes que callarte aunque su plática o su pelota se dirijan hacia ti. Una charla es un boca a boca o besos. El pecado del boca a boca es tan grave como un pecado de las relaciones sexuales, y la saliva que recibes no se eliminará con las heces o la orina, sino que se convertirá en enfermedades en tu cuerpo, como úlceras o anginas de pecho interminables. Y esto es aún más grave si ya has oído hablar de Kaku Philippe, aunque no hayas creído en él. Un estadio de fútbol en un sueño o visión puede ser un grupo en Internet. Y todos los miembros del grupo son considerados como sentados en las gradas del estadio, y cada país es una grada. Y los oficiales y las autoridades y los jefes del ejército sentados en las gradas son los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores que siguen el mensaje dignamente. En sueño, estás con unos religiosos, políticos o deportistas porque, o bien este es el aspecto de tu congregación o de tu espiritualidad, o bien has visto, leído o escuchado cosas sobre ellos. Subir o bajar una escalera o una escalinata puede significar avanzar o retroceder en el camino hacia Dios. Las fosas sépticas se refieren al estado de impureza de las congregaciones. La inundación es una situación que puede alejarte de Dios. Ahogarse en el agua significa que serás arrastrado por el pecado o unos problemas si vas por ese camino. Cualquier acto o conversación fuera de la palabra te coloca en medio de un bosque. Y cuando vas de página en página o de grupo en grupo en Internet, estarás vagando aquí y allá en tus sueños por caminos o lugares que no conoces. Y las charlas y cosas paganas pueden ser prácticas sexuales impuras en sueño. Siendo que toda palabra es una simiente, la palabra que sale fuera de la voluntad de Dios es como un acto sexual y puede acabar en contaminación o polución nocturna. La polución puede ser la consecuencia de un pecado que repites cuando tienes la capacidad de evitarlo. La policía son los ángeles o las personas encargadas de dirigir o imponer el orden en el mensaje. Pero las estrellas y los yihadistas, y los bandidos y los fumadores de cigarrillos, y los burgueses, y esos animales, o esos hombres o mujeres de aspecto extraño, son hermanos y hermanas alborotadores o que actúan sin revelación o fuera de la voluntad de Dios. Fumar cigarrillos o drogas es incredulidad o interpretación falsa de una revelación. Los sacerdotes de un país toman el aspecto de un pastor o predicador de ese país.
y su mujer u otra mujer que tiene un aspecto relacionado con ese hermano se convierte en el símbolo de su iglesia. Y con el tiempo, el aspecto puede cambiar para convertirse en otro hermano cuando los sacerdotes cambian de comportamiento. Y eso es peor que los pecados de Cacú 17, versículo 37. Una casa sucia y desordenada con los cristianos y los paganos juntos puede ser el estado espiritual de tu asamblea. Y los paganos son los hermanos que están en el pecado. Y son sus himnos los que suenan como canciones paganas. En algún momento, en un sueño, si sientes la presencia de alguien pero no puedes verlo, entonces es su espíritu el que está actuando en el sueño. Un supermercado o unos chinos es la falsificación o la imitación. Y barrer o lavar la ropa es buscar la santidad. Y tu pareja con quien has decidido no tener más relaciones sexuales por causa de la santidad puede convertirse en tu hermano, tu hermana o tu padre biológico en sueño. Cualquiera que no esté en la revelación es inmediatamente un pagano ante Dios. Y también, purgar a alguien es enviarle o decirle cosas que lo llevarán al pecado. Y un bebé que está con una mujer es parte de esa mujer iglesia. Y un bebé puede ser miembro o parte de los sacerdotes. Ser inoculado es ser inmune. Es saber que algo es malo, mientras que la gente a tu alrededor lo ignora. Separadas o juntas, dos o muchas personas pueden tomar el aspecto de un buen o mal hombre o mujer, o de un retrete o una iglesia, según el sueño o la visión. Tu madre o la bruja que ves en tu sueño es a menudo la iglesia o comunidad religiosa a la que asistes. Y tu pariente brujo puede ser tu pastor o predicador. No se trata de tus padres biológicos. Y en sueño, un hombre o una mujer puede sentarse sobre ti o hacer prácticas impuras sobre ti. Y esta mujer puede ser una o varias personas con las que charlas. El lesbianismo o la homosexualidad puede ser hermanos o hermanas que han instituido algo fuera de la voluntad de Dios. Puedes ver o estar con un animal o una persona, y esta otra persona es otra identidad tuya. Y una sola persona puede representar a muchas personas. Los recintos y las vallas son barreras que nos rodean. Estar solo en el recinto es estar en prisión. Cualquier grupo físico o en Internet es una casa vallada. Además, atravesar un agujero en una valla puede ser salir de la voluntad de Dios. Tomar o recibir una prenda, un zapato o un objeto de alguien es actuar como esa persona. Y si se trata de una mujer, entonces eso puede ser una iglesia que va a cambiar de identidad. Una mujer sirve la comida, que es la predicación de su marido o de los colegas de su marido. Y una mujer que se casa con otro hombre cuando ya está casada es una congregación que se prostituye. Tener dos mujeres en sueño puede significar dirigir dos o más congregaciones. Si eres un buen pastor o predicador, serás como un eunuco junto a esta mujer iglesia. Pero si eres malo, procurarás hacer prácticas impuras con esta mujer iglesia. Y esa iglesia hasta puede llevar un nombre como el nombre de tu mujer o el femenino de tu nombre como Christine en vez de la iglesia de Cristo. El zapato es el celo en la aplicación de un punto de la palabra. La ropa sucia es el efecto de los pecados. La ropa corta es la voluntad concedida de Dios. Las manchas en la ropa limpia son pecados no confesados. Y la ropa limpia pero descolorida es el efecto de demasiadas confesiones. La somnolencia o la pesadez pueden ser el resultado de una mala influencia o del pecado de alguien sobre ti. Descubrir que el retrete está sucio y negarse a orinar o defecar allí es cuando te das cuenta de que un acto será un pecado si lo haces y no lo haces. Estar desnudo en público o defecar u orinar en público es actuar con un acto o una palabra por Satanás en público o en un grupo en Internet. Un aula puede ser un nivel de espiritualidad o una dimensión. Una bicicleta, una moto, un coche u otro vehículo puede ser un cargo o un ministerio. Y alguien que conduce un taxi o un vehículo por el dinero es alguien que sirve a Dios por el dinero. El parabrisas es el profeta vivo. Los retrovisores son el conocimiento de la Biblia o de los mensajes pasados. Y un defecto en uno de estos elementos es también un defecto en el freno. Y lo invisible que te guía es o el Espíritu de Dios o un demonio.
Y tener un accidente es cometer una falta en el ejercicio de ese cargo o ministerio. Una estación puede ser un gran grupo en Internet. Y retirar el coche o el carnet de conducir es una destitución. El dinero en sueño es una bendición, sino también un don espiritual, un milagro, un consejo, un cargo o ministerio, según Mateo 25, versículo 14 al 30. Y el que había recibido el cargo de una pequeña iglesia había abandonado esa pequeña iglesia para ir por dinero. Pescar o comprar pescado significa evangelizar o recibir a personas que ya han creído. En una dificultad, necesitas el comportamiento de la persona que tiene éxito en el sueño. Aún puede ser de un niño o un animal. Estás desnudo porque actúas fuera de la voluntad de Dios. Una cadena o una joya en el tobillo es un símbolo de alianza, como un anillo de boda. Tu puerta o ventana está abierta al exterior porque estás conectado a Internet o filmado. Y así, entrar o salir por la ventana significa entrar o salir de un grupo en Internet. La ventana es también la pantalla del teléfono, ordenador o televisión. Te bañas desnudo y la gente te ve porque vuestra reunión o lo que estáis haciendo es filmado o sucede delante de la gente. Cualquier reunión filmada es una ducha sin puerta. Cualquier predicador, pastor o dirigente religioso es un puente hacia Dios. Pero cuando les lleva a Satanás, entonces es un mal puente o un puente que tiene avispas debajo. Y esas avispas son las que defienden a ese pastor, incluso cuando está en el error. Las llaves son los códigos o el poder para cerrar o abrir puertas o misterios. Una lluvia es una palabra o una acción de Dios o del diablo. El agua clara y límpida es la revelación o la palabra pura de Dios. El agua turbia o sucia es la mundanalidad o las palabras de Satanás. Si un pastor dirige una congregación a través de las revelaciones o consejos de un fiel, entonces es este fiel quien está al volante de la congregación. Y puede tratarse de una mujer que es una hermana, o la iglesia que sigue su propio camino al infierno. Los remolinos de insectos o gotas de lluvia son los comentarios o emoticonos. La discusión es la lluvia. Una persona mojada es una persona que ha sido objeto de discusión. Si estos insectos contra ti son abejas, entonces estás equivocado. Y la miel de estas abejas es la conclusión que se dará. Y esta miel puede ser buena o mala, dependiendo de si la conclusión es correcta o no. Y las evangelizaciones es la lluvia. Y el hambre o la falta de lluvia significa la falta de un profeta o de una palabra pura que desciende de Dios. Y también el desierto o la montaña puede evocar el ayuno. El humo advierte de un sufrimiento o de un escándalo. Los árboles son personas y las palmeras son predicadores. Y un árbol seco, o un cubo vacío, o un pozo vacío, es un hombre vacío, que no tiene la palabra ni el Espíritu de Dios. Una cosa buena como una fruta que está en el territorio de tu enemigo. Debes cuidarte de ella. Los lugares son muy importantes en los sueños. Y bajar a un pozo es entrar en la intimidad o vida privada de otra persona. Un equipaje pesado sobre tu cabeza son las preocupaciones de la vida o una gran responsabilidad. El teléfono o el microchip en sueño puede ser la comunión con Dios. Ten cuidado con el uso que haces con el teléfono. Las pantallas de nuestros teléfonos, ordenadores y televisores son como acuarios y las aplicaciones que contienen son como pulpos del mar. Un pulpo es una criatura venenosa, sin huesos, que tiene hasta 3 corazones, 8 brazos y 9 cerebros que aplasta cangrejos y mariscos. Un pulpo puede entrar en cualquier parte, matar y comerse a un tiburón. Y está claro que el pulpo está ahora dentro de todas las iglesias y religiones de la tierra y sus brazos están saliendo de sus bocas, narices y ojos. La iglesia nunca podrá alcanzar la perfección con la forma en que usamos nuestros teléfonos. Y bajo el altar o en la 6ª dimensión, el teléfono se llamaba walkie-talkie. En algún momento, la iglesia casi tendrá que deshacerse del teléfono. Si Elías el tisbita llevara un teléfono con él, el carro de fuego que se lo llevó volvería a caer a tierra después de despegar con él. Bien,
El blanco es el color celestial como el azul. El blanco es la santidad, la paz, la sabiduría, la verdad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Y el polvo blanco simboliza la inocencia o las felicitaciones. El verde es el color de la vida y la armonía. El azul es el color de la grandeza, la justicia divina, el cielo y el paraíso. El negro es el color de la muerte, la mentira, el luto y la maldición. Una sola persona de tez negra o blanca entre los blancos o entre los negros es un espíritu que aún no ha tomado cuerpo. Y cuando un desconocido toma la voz o la apariencia de una persona que conoces, entonces esta persona está en el papel de ese desconocido. El amarillo es el color del desierto y del sufrimiento. El gris es la mezcla del blanco y el negro, el bien y el mal. Es el color mestizo, es la hibridación, la hipocresía y el engaño. El rosa es el color femenino y de la felicidad. El rojo es el color de la realeza, como el azul, pero también del peligro y el juicio. El marrón es la fuerza y la estabilidad. Una congregación fuera de la voluntad de Dios es una mezquita o un templo hindú o budista. Pero para la confesión, puedes ir a confesarte en cualquier congregación, al igual que irías a cualquier retrete en caso de necesidad. Un país puede invitar a un predicador de otro país. Y un país puede también sancionar a una de sus congregaciones, hasta el punto de desvincularla del país, retirándole ciertos derechos. Una congregación puede decidir por sí misma desvincularse de su país. Pero en este segundo caso, esta congregación conserva sus derechos de bautismo y sus derechos de publicación en el grupo del país. Y una congregación que decida por sí misma disociarse de su país debe poner una bandera blanca delante de su nombre. Y sus miembros que estén de acuerdo con esta decisión deben poner una bandera blanca delante de sus nombres. Y en esta posición, los demás predicadores del país no podrán ir a predicar en ella, ni intervenir en la resolución de sus problemas internos, a menos que cambie esta decisión. Pero su readmisión debe ser validada por el grupo del país. Además, cualquiera que considere que su sanción es injusta puede poner una bandera azul delante de su nombre durante su sanción, y aquel que tiene 7 meses de sanción o más debe poner una bandera roja. Para terminar, como recordatorio, conforme a la orden de Dios en nuestro tiempo, he instituido una segunda forma de ayuno. Hay la forma clásica de ayuno que comienza a las 9 de la noche y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. Y hay la nueva forma de ayuno que he instituido. Dura al menos 3 días y comienza a las 3 de la tarde y termina a las 12 del día siguiente. Por ejemplo, para un ayuno de 3 días, si empiezas el jueves a las 15 horas, terminarás el domingo a mediodía, después del culto. Esto es bueno para las congregaciones. Para un ayuno de varios días, entre las 18 y las 21 horas o entre las 12 y las 15 horas, puedes optar por no comer ni beber. Puedes optar por beber solo agua. Puedes optar por tomar agua, zumos y frutas. Y, por último, puedes elegir comer y beber de todo menos carne. La forma que elijas al principio puede cambiarse de vez en cuando, como desees. Por ejemplo, durante los 3, 7 o 10 primeros días de tu ayuno, puedes comer de todo. Después puedes cambiar a tu gusto. La duración del ayuno depende de ti, pero no debe superar los 40 días con comidas completas, 7 días con agua y zumos y 3 días en seco. Tomar medicamentos con agua no rompe el ayuno y no constituye una comida. Si por cualquier motivo no has podido romper el ayuno y comer entre las 12 y las 15 horas o entre las 18 y las 21 horas, entonces dentro de 1 hora, después de este periodo, comerás y continuarás el ayuno. Al fin de un ayuno común de una congregación, al final del servicio, la congregación tendrá un tiempo de unos 30 minutos de oración silenciosa común. El dirigente dará la señal con un canto de recogimiento y dejará la dirección al Espíritu Santo mientras permanece en el púlpito. Y durante este tiempo, la congregación orará. El que esté guiado alzará la voz y orará o cantará un canto de meditación. Y será así hasta el final del tiempo de la oración. El que se duerma debe confesarse.
Esto es adormecimiento espiritual. Bien, cuando has luchado para fundar una congregación, pero no tienes la capacidad de dirigirla, no te fuerces. Sé humilde y deja el lugar a alguien que pueda hacerlo mejor que tú. Puede que tengas la capacidad de reunir, pero puede que no tengas la capacidad de dirigir. Hace mucho tiempo, el apóstol Pedro Aleixo me escribió diciendo: «Profeta, cuando recibí el mensaje, luché con todas mis fuerzas para implantarlo en todo Mozambique. Pero ahora el mensaje está en una fase en la que hay que conectarse a Internet y seguir a las almas y a las congregaciones. Yo no tengo esta capacidad. Quiero sentarme y ver cómo lo hacen los hermanos. Además, no podemos exigir que un sacerdote tenga todas las cualidades, de lo contrario será destituido. Si defiende bien el mensaje fuera o en los medios de comunicación, esa es su particularidad. Si está lleno de sabiduría para resolver los problemas, esa es su particularidad. También, porque llamé a William Branham sacerdote egipcio y mencioné a Ewald Frank entre los siervos del diablo, algunas de mis predicaciones no estaban colocadas todavía en los estantes de la biblioteca celestial. He quitado estas palabras del mensaje y pido perdón a Dios y a los hombres por haber dicho estas palabras. He sabido que, desde el momento en que Dios ha utilizado a un hombre, aunque después lo haya rechazado, sigue teniendo derecho sobre él y no pueden hablar en contra de ese hombre. La alianza de Dios con sus profetas o con aquellos que una vez utilizó es una alianza eterna. Que 1000 demonios agiten a Saúl. David nunca hablará contra Saúl. Dios había rechazado al viejo profeta de Primera de Reyes 13, pero Dios le hablaba. Balaam se había extraviado, pero Dios le hablaba. Y el judío que mató a Balaam está en el infierno. No pueden explicar por qué Dios condena las denominaciones a través de William Branham y todavía le dice a William Branham que ore para que haya avivamientos en las denominaciones. ¿Y cómo dejará la gente estas denominaciones al ver estos avivamientos? Dios condena a los católicos a través de William Branham y Dios le dice a William Branham que ore por unos católicos que tienen rosarios en la mano y recitan su rosario. Estas no son contradicciones como creen nuestros enemigos. Ahora, yo, Kaku Philip, ya no volveré a establecer cargos ni a descargar. Y también les ruego que tengan respeto por cualquiera que haya luchado duro por el mensaje y que siga en pie y no es un alborotador. Estoy convencido de su completa perfección. Satanás ve a un pueblo débil, pero yo veo en ustedes un pueblo tan fuerte como Israel. Así que he pedido que los nombres de los que han abandonado el mensaje sean borrados del libro de la vida de nuestro tiempo, como está escrito que el Señor borrará sus nombres en la tierra como en el cielo. ¿Qué descubrieron? Nada, porque no hay nada en ninguna otra parte. ¿Y qué será de ellos ante Dios? Nada. Todos los que abandonan el mensaje, sus congregaciones siempre dan testimonio de que son personas que no confiesan. Así que es Dios quien separa a los cerdos de los corderos. Ya he perdonado todos sus insultos contra mí. Mi amor por ellos siempre será mayor que su odio y sus insultos contra mí. Y lo que retengo de ellos son las buenas acciones que hicieron cuando estaban con nosotros. Teman a Dios y vivan bien y sean fuertes para que su suerte no les alcance. Y como Moisés rompiendo las tablas de la ley, o el Señor Jesús rompiendo los sellos antes de su segunda venida. Estos dos capítulos, Kaku 155 y Kaku 156, vienen a fortalecer al débil que necesita fuerza y a dar testimonio de mi presencia con ustedes. El Señor Jesús está presente en la tierra con nosotros, pero vendrá. Yo, Kaku Philip, hasta que deje esta tierra. Ni siquiera un ángel podrá distraerme. Hay cosas que no puedo decir aquí. Nuestra redención ya no es una esperanza, sino una realidad. No puedo esperar algo que ya poseo. Y desde Kaku 154 estoy impaciente de ver a otro profeta en mi lugar. Alguien que irá más lejos con mi mensaje como yo fui más lejos con el mensaje de William Branham. Así pues, que hable sin miedo el que crea que tiene una misión. En 2002, yo estaba solo contra todos. El que es de Dios reconocerá a Dios a través del débil comienzo.
No teman a los animales salvajes que pueden destruir, pero no tienen nada que plantar ni que presentar a la humanidad. Y desde lo alto de la montaña pude ver todos los actos de los enemigos de mi mensaje. Pero, ¿por qué no decía nada? ¿Han visto alguna vez a un pastor observar cómo los lobos atacan a su rebaño sin reaccionar? ¿Y por qué di instrucciones a los hermanos para que nadie intentara hacer volver al populacho que abandonaba el mensaje? Esta obra no es una obra humana. Y todos ustedes, que han creído en mí para la salvación, eviten el pecado y, sobre todo, no sirvan a Dios por el dinero. El dinero y los regalos vendrán a ustedes, pero deben ser prudentes para rechazarlos o redistribuirlos cuando no los necesiten. Así que tengan cuidado con el dinero. Yo que les estoy hablando. Hace ahora 2 años que ya no tengo dinero y mis dedos no han tocado dinero. Y ya no tocaré el dinero por causa del cielo. Si necesito algo, pediré esta cosa. No solo de dinero vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si alguien abandona el mensaje y me combate o me insulta, no se volvió malo cuando salió, sino que era malo desde que estaba aquí, como Judas. Así que no lo odien. Y si no les pasa nada como a Caín, es porque ya le espera el infierno. Los sueños premonitorios ya habían predicho sus acciones. ¿Cómo puedo, pues, impedir que vayan a su lugar? Y en el sueño premonitorio del hermano Karim, en cuanto encontró el mensaje, cuando el profeta se había retirado a la montaña, después de Cacú 154, el populacho se quejaba y abandonaba el mensaje. Tenían argumentos sólidos como Coré y Datán, mientras que la multitud que el profeta esperaba llegaba y entraba en el mensaje. Y yo los observaba sin decir nada. Los fariseos se regocijaban, sin embargo está escrito que matarán al Cristo. Y los moradores de la tierra se alegrarán de la muerte de Elías y Moisés, según Apocalipsis 11:10, sin saber que eso ya está escrito. Si no hubiera Coré y Datán luchando contra Moisés, entonces Moisés sería un falso profeta. Si no hubiera Himeneo y Fileto luchando contra Pablo, entonces Pablo sería un falso profeta. Y también Coré y Datán abandonando a Moisés. Eso no hace de Moisés un falso profeta. E Himeneo y Fileto dejando a Pablo. Eso no hace de Pablo un falso profeta. Fue en el cielo donde eso empezó con Lucifer abandonando a Dios, pero eso no hizo de Dios un demonio. La traición de Judas no hizo de Jesús un falso profeta. William Branham no se convirtió en un falso profeta porque Junior Jackson, Ern Baxter y muchos de sus grandes hombres lo habían abandonado. El hombre más grande en el ministerio de William Branham después de F.F. Bosworth era Ern Baxter. Ern Baxter era el director de las campañas de sanidad de William Branham desde 1947. Y eran Ern Baxter y Bosworth quienes estaban con William Branham en Sudáfrica en 1951. Eso es como los apóstoles Yannick Aka y Aman Martin a mi lado. Y William Branham lo llamaba Reverendo Baxter, un maravilloso hombre de Dios. Pero Ern Baxter había dejado a William Branham. ¿Y qué fue de Ern Baxter sin William Branham? Nada. Para terminar, de rodillas, pido perdón a Dios por lo que voy a decir. No es para demostrar que soy grande o santo. Es para ustedes que están aquí que quiero hablar. Primer punto. Llegué a la conversión por un ángel de Dios en 1993. Y es este ángel quien me guía. Cuando está dicho en Primera de Reyes 19 que el ángel de Dios tocó al profeta Elías para despertarlo, yo experimenté eso. Soy el único profeta mayor de Dios en la tierra, a principios del siglo XXI. Un profeta mayor tiene un libro y predica su propia revelación, que no es una inspiración o repetición de la Biblia, o de lo que dijo otro profeta antes de él, mientras que un profeta menor predica la Biblia o el mensaje de otro profeta. Y los profetas menores existen ahora en la tierra. Segundo punto. Yo traje un mensaje que llegó a los confines de la tierra en mi vida y en tan poco tiempo. No hay un mensaje semejante en nuestro tiempo. Mientras que los que luchan contra mí no tienen mensaje y no han ido más allá de los límites de sus países. No han prevalecido. Y después de su muerte, la humanidad los olvidará. Así que no aguantan eso y sufren de ello.
Hace falta, pues, que yo muera o que sea falso como ellos. Ese es el objetivo de su lucha contra Dios y contra mí. Tercer punto. Conozco perfectamente todas las religiones y sus libros santos. He leído y releído el Corán del Islam. He leído y releído el Bhagavad Gita del hinduismo. He leído y releído el Sutra Lotus del budismo. ¿Cuál es el libro santo que no conozco? Ninguno. Ahora, a través de mi mensaje, he revelado muchos misterios, entre ellos el origen de la raza negra y la homosexualidad. También he restablecido la confesión pública, que ellos nunca condenan y sin embargo no practican en sus iglesias y religiones. Cuarto punto. En el plano espiritual, el ángel de Dios me puso en un estado del que no me está permitido hablar aquí. Y también, en el plano carnal, deben saber que David y Salomón quizá no eran adictos al sexo como creen nuestros enemigos. Y sin querer justificarme, la última vez que estuve con una mujer, no lo recuerdo. Y a causa de la santidad. Sin embargo, mi hijo Ewald cumplió un año el 18 de junio de 2023 y hacía más de un año que no me acerqué a una mujer. Ahora escuchen atentamente esto. Desde Séfora hasta Rosín, cada una tiene su aspecto como las edades de la iglesia. Y cuando una congregación o un país hace algo bueno o malo, veo aparecer en visión a una de mis siervas. Y conozco la espiritualidad de este país o de esta congregación. Y antes de que estas 4 o 5 personas del populacho dejaran el mensaje, nuestra preciosa hermana Luis, que me sirvió durante unos 10 años como si fuera mi mujer, me apareció en una visión y me dijo: ahora quiero irme. Así que pospuse la publicación de KQ 155 y KQ 156, que debía publicar el 24 de abril de 2023, hasta el 8 de julio de 2023, luego para una fecha posterior. Y ella se fue, dejando con nosotros a una niña musulmana de 2 o 3 años. A cada edad de la iglesia ella estaba presente. Y luego se fue, dejando un rebrote. Y Luis es el conjunto del populacho que deben salir del mensaje. Y por la revelación y en nombre de la consagración, ocurrió que me encerré en la casa durante mucho tiempo sin estar ayunando necesariamente. Y cuando salí de la casa, algunos de los niños de la casa, entre ellos mi hijo Isaías Schlissel, habían crecido. E Isaías Schlissel me llamaba tío. Y mi hijo menor, al que quería abrazar, me miraba fijamente porque no me reconocía. Y puedo seguir puntos tras puntos, pero no es necesario, porque está aquí el pueblo bienaventurado de Juan 20, versículo 29, que no ha visto ni oído, pero que cree enteramente. Acaban de escuchar KQ capítulo 156. Instrucciones sobre los sueños y las visiones. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.